Bienvenidos a Pseudobiblia. Hoy Pseudobiblia presenta El extraño caso del erizo de marzo, un relato inédito de Sherlock Holmes segunda parte. Una novela escrita por Atanasio Pernatti, feliz escucha. Cuarta parte, Las revelaciones. Capítulo 9, Preparativos para la verdad. Un dolor punzante, como si un clavo al rojo vivo me atravesara las sienes, fue la primera sensación brutal que me arrancó de un sueño profundo y antinatural. Abrí los ojos con dificultad, los párpados pegajosos, y me recibió no la reconfortante luz del día, sino una oscuridad aún densa, iluminada apenas por el tenue resplandor de las brasas agonizantes en la chimenea de nuestro salón del 221 B de Baker Street. Por un instante floté en un estado de confusión entorpecida, incapaz de distinguir el sueño de la vigilia, el recuerdo de la pesadilla. Entonces, gradualmente, la realidad se abrió paso. La primera figura que logré enfocar fue la del inspector Gregson de Scotland Yard. Estaba inclinado sobre mí, su rostro habitualmente rubicundo ahora contraído en una expresión de sincera preocupación bajo la luz incierta de una lámpara de petróleo que debía haber encendido. Junto a él, erguido como una sombra más densa en la oscuridad, estaba Sherlock Holmes. Su perfil aquilino se veía tenso, y aunque su porte era, como siempre, controlado en sus ojos grises y penetrantes, que reflejaban la llama de la lámpara, percibí una nota inusual de aprensión, una participación humana en mi evidente estado de postración. «Watson, por fin», exclamó Gregson, su voz un alivio contenido. «Por todos los demonios, doctor, nos hizo temer lo peor». Traté de incorporarme sobre los codos, pero una punzada aguda en la cabeza, acompañada de una sensación de náusea, me obligó a caer pesadamente de vuelta sobre los cojines de mi sillón, donde evidentemente me habían acomodado. «Holmes, Gregson», murmuré, la voz ronca y pastosa, la garganta seca como si hubiera tragado polvo de ladrillo. ¿Qué ha pasado? Fragmentos confusos de la noche anterior, o era ya madrugada, comenzaron a arremolinarse caóticamente en mi mente. La habitación negra, las invocaciones de Torne, las figuras que se desvanecían y reaparecían como fantasmas. Y luego, esa luz cegadora, la habitación blanca y el rostro inocente y desgarrador de la pequeña Lucy. «Lucy», murmuré, una oleada de angustia y un dolor inexplicablemente dulce que aún me oprimía el corazón. «La vi, Holmes, estaba allí, tan real». Holmes se acercó con pasos silenciosos, su rostro ahora más claramente visible a la luz de la lámpara. Me ofreció un vaso que contenía un líquido ámbar de aroma punzante. «Beba esto, Watson», dijo, y su voz, habitualmente tan firme y analítica, traicionaba una rara nota de gentileza, casi de solicitud. «Un sorbo de buen brandy le ayudará a disipar estas sombras. Ha sufrido una experiencia bastante exigente». El licor me quemó la garganta benéficamente, enviando un calor restaurador a través de mis miembros entumecidos y mi mente aún nebulosa. «Exigente, Holmes», repetí, la voz aún vacilante pero recuperando algo de fuerza. «Fue devastador, esa niña era mi hija». «Me lo sé, mi querido Watson», replicó Holmes, y en su tono había un matiz de profunda comprensión, casi de pesar, lo que vio, lo que sintió con tal intensidad dolorosa. Fue el fruto de una alucinación extremadamente vívida y realista, inducida por una poderosa sustancia narcótica que le fue administrada sin su conocimiento, y amplificada por la habilidad consumada de una actriz entrenada para manipular las cuerdas más profundas y sensibles del alma humana. «Comprendo cuán conmovedor, incluso perturbador pudo haber sido para usted, dadas las heridas aún abiertas de su corazón, pero le aseguro, con absoluta certeza, que lo que vio no pertenecía al mundo de la realidad tangible». Sus palabras, pronunciadas con calma pero con una firmeza que no admitía dudas, fueron como un latigazo de viento helado que comenzó a disipar las brumas de mi confusión. La cruda verdad científica detrás del milagro de la noche anterior comenzó a abrirse paso en mi mente, dejándome un sabor amargo de decepción y debo confesarlo con profunda vergüenza, un toque de ira por haberme dejado enredar tan completamente, a pesar de mi profesión médica y mi larga experiencia al lado de Holmes. «Se desmayó durante la sesión, cuando comenzó aquel alboroto», intervino Gregson con un tono más práctico y tranquilizador. «El señor Holmes lo sostuvo y tan pronto como la situación se calmó un poco y mis hombres tomaron control, lo trajo aquí. Hicimos llamar a su colega, el doctor Anstruter, quien lo examinó mientras estaba inconsciente. Confirmó los efectos de una sustancia tóxica, pero dijo que, aparte de un severo shock nervoso y una probable migraña, no debería haber daños permanentes. Ha dormido varias horas, aún es madrugada». «La droga», repetí, mientras las piezas del rompecabezas comenzaron dolorosamente a encajar, «el té. Y quizás esas extrañas emanaciones en la habitación negra». «Precisamente, Watson», confirmó Holmes.
Pero ahora que está de vuelta entre nosotros, y espero que con la mente algo más clara, me gustaría preguntarle si se siente capaz de levantarse y acompañarnos. El inspector Gregson se ha encargado de asegurar la justicia para los responsables, o al menos la mayoría de ellos, pero creo que ha llegado el momento de mostrarle el resultado completo de nuestra investigación nocturna y revelar todo el mecanismo de este diabólico e ingenioso fraude. Ver con sus propios ojos, creo, le ayudará a disipar cualquier duda residual y restaurar su mente analítica a su acostumbrado y precioso equilibrio. A pesar de que mi cabeza aún pulsaba como si fuera a estallar y me sentía física y emocionalmente postrado. El deseo de entender, de ver la verdad desnuda y cruda detrás de esa farsa que había tocado tan profunda y personalmente mis cuerdas más íntimas, era más fuerte que cualquier malestar físico. Sentí con las pocas fuerzas que me quedaban, iré con ustedes, Holmes, debo entender. Mientras me recomponía, ayudado por un segundo y generoso sorbo de brandy que Holmes me ofreció con inusual solicitud, mi amigo se retiró brevemente a su habitación. Emergió poco después, habiendo reemplazado el elegante smoking de Lord Julian Wayne con sus ropas de ciudad más prácticas, el tweed gris gastado que tantas veces lo había acompañado fielmente en sus investigaciones más arduas. Noté que antes de ponerse su pesado abrigo, colocó cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta un pequeño volumen encuadernado en cuero oscuro, un detalle que, en el momento, mi mente aún nublada no pudo interpretar. Pocos minutos después, mientras las primeras luces inciertas de un amanecer frío y gris apenas comenzaban a teñir el cielo sobre los tejados de Londres, estábamos nuevamente en un carruaje que Gregson había mantenido esperando, dirigiéndonos, por tercera vez en lo que parecían semanas, hacia el fatídico edificio de Fleet Street. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era muy diferente de la noche anterior, cargada ya no de misterio y aprensión temblorosa, sino con la luz fría e implacable de la verdad a punto de ser revelada y de la justicia que, se esperaba, pronto sería hecha. Almohadilla, 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 capítulo 10, regreso a Fleet Street. Mientras el carruaje se sacudía sobre los adoquines húmedos y desiertos de un Londres apenas despertando, Holmes se dirigió al inspector Gregson. «Están listas las linternas de acetileno, inspector. Necesitaremos iluminar ese apartamento como si fuera de día para desterrar toda sombra residual y toda posible ilusión». «Sí, señor Holmes», respondió Gregson con un asentimiento afirmativo. «Todo preparado según sus instrucciones. Mis hombres han estado en el lugar durante varias horas y han asegurado toda el área». Fue entonces cuando Holmes, con un tono más bajo y una rara nota de contrición en su voz, que rara vez le había oído usar, se volvió hacia mí. «Watson», comenzó, y su mano se posó por un instante fugaz en mi hombro, un gesto de camaradería y disculpa casi avergonzada. «Debo ofrecerle mis más sinceras disculpas. No había previsto, o quizás subestimé culpablemente, que la farsa de estos individuos pudiera tener un impacto tan personal y profundamente doloroso en usted. Someterlo a tal prueba, especialmente dada su reciente y tan sentida pérdida, fue quizás una apuesta de mi parte, un exceso de confianza en su considerable capacidad de discernimiento incluso en circunstancias extremas. Temo haber subestimado el poder devastador de ciertos artificios cuando se entrelazan con las heridas más íntimas y aún sangrantes del alma. Me sorprendió sinceramente y me conmovió su inusual y tan directa manifestación de disculpa. «No se atormente innecesariamente, Holmes», repliqué, aunque el recuerdo de la pequeña Lucy aún era un nudo doloroso en mi pecho. Fue una experiencia intensa, sin duda, pero la necesidad de desenmascarar tal maquinación cruel supera por mucho cualquier molestia personal. Y además, agregué, tratando de aligerar la atmósfera con un hilo de ironía forzada, no todos los días uno se convierte en padre, aunque sea por unos pocos minutos alucinatorios y desgarradores. Gregson, que nos observaba con una mezcla de respeto hacia Holmes y perplejidad palpable por el giro casi íntimo que estaba tomando nuestra conversación, sacudió la cabeza vigorosamente. «Sigo sin poder entender cómo diablos lograron hacer desaparecer y reaparecer a esas personas como si hubieran sido tragadas por la nada, señor Holmes. Parecía verdadera magia negra, se lo aseguro, cosas para hacer que incluso un viejo lobo de Scotland Yard como yo se erice». Holmes sonrió y en sus ojos brilló nuevamente esa chispa de intelecto agudo y casi divertido que tanto admiraba y a veces temía. «Nada de magia negra, inspector, esté tranquilo.
Solo ingeniería mecánica hábil, trucos de prestidigitación dignos del mejor Maskelyne o Devant, y un conocimiento profundo y cínico de la psicología de la percepción humana cuando está alterada por narcóticos poderosos. En breve, cada truco será revelado bajo la fría luz del amanecer, que como ve, está comenzando a iluminar el cielo. Llegamos a Fleet Street. La escena era de caos controlado pero febril. El edificio, que la noche anterior había estado envuelto en un aura de misterio y siniestra expectación, ahora era el centro de un despliegue visible de fuerzas del orden. Un cordón de oficiales uniformados, cuyos cascos brillaban débilmente en la luz incierta de la mañana, rodeaba el edificio, manteniendo a raya a una pequeña multitud de curiosos madrugadores que ya se había reunido, a pesar de la hora, en la acera opuesta, atraída por la conmoción. Algunos inquilinos de otros pisos, evidentemente evacuados apresuradamente durante la noche, permanecían en pequeños grupos, envueltos en pesados abrigos y chales puestos sobre camisones apresurados. Sus expresiones eran una elocuente mezcla de indignación por el disturbio a su tranquilidad, miedo residual por los eventos inexplicables de la noche, y una curiosidad mórbida e irreprimible sobre lo que realmente estaba pasando en su, hasta ayer, respetable y tranquilo edificio de apartamentos. En medio de aquel tumulto destacaba la figura hosca e indignada del señor Grubb, el propietario del edificio. Estaba amoratado en el rostro y gesticulaba animadamente con un sargento de policía de apariencia paciente pero firme. Tan pronto como sus ojos rapaces se posaron en la figura de Holmes bajando del carruaje, su rostro se contrajo en una mueca de rabia y recriminación. Se abrió paso entre la multitud y vino hacia nosotros con paso amenazante. «Holmes, maldición a usted y sus extravagantes investigaciones», gritó, su voz ronca y cargada de animosidad. «Mi respetable edificio, mi clientela selecta y que paga, mire qué escándalo ha creado, los precios de alquiler se desplomarán después de tal affair vergonzoso. Todo es culpa suya y de sus obsesiones. Espero al menos que hayan atrapado a esos canallas que infestaban mi propiedad y que usted, señor Holmes, me compensará hasta el último penique por los daños a mi reputación y las pérdidas económicas que esta escapada suya me causará». Holmes lo enfrentó con superioridad glacial e impasible, que pareció congelar los arrebatos del propietario. «La verdad, señor Grubb», replicó con una voz afilada como una navaja de afeitar, «a menudo tiene un precio, y a veces es un precio que los deshonestos y avaros luchan por pagar. Pero creo que a la larga usted mismo apreciará más un edificio libre de criminales matriculados y manipuladores cínicos de almas, en lugar de una guarida de engaños cuya reputación, por lucrativa que sea para sus bolsillos, se funda en ilusiones, drogas y la especulación más abyecta sobre el dolor ajeno. Y ahora, si tiene la cortesía de disculparnos, aún tenemos trabajo que completar para asegurar que la limpieza sea completa y definitiva». Sin dignarse a prestarle más atención, y dejando al señor Grubb murmurar furiosas pero ahora contenidas imprecaciones, nos abrimos paso a través del cordón policial, dirigiéndonos hacia la entrada del edificio. El aire fresco de la mañana estaba cargado de tensión palpable y preguntas que aún esperaban una respuesta definitiva. ¿Qué mecanismo ingenioso y diabólico se ocultaba detrás de esas desapariciones y esas visiones tan realistas como para haber engañado incluso mi mente médica? ¿Y cómo había logrado Holmes orquestar la intervención policial de manera tan precisa y oportuna, aprovechando ese sonido, cuerno de caza o lo que fuera, que había interrumpido tan abruptamente la sesión y que evidentemente había tenido el único propósito de ser oído desde el exterior, sirviendo como señal convenida? La solución estaba al alcance, estaba seguro, y el sol naciente pronto iluminaría cada rincón oscuro de este increíble asunto. Capítulo 11. La escena del crimen. Habiendo pasado la entrada custodiada por un oficial de aspecto somnoliento, nos encontramos en el atrio mal iluminado del edificio. Holmes se acercó a una pila de linternas de acetileno que los hombres de Gregson habían evidentemente preparado cerca de la puerta, según sus instrucciones. Tomó una, de fabricación robusta, y con un gesto rápido encendió el mecanismo de pedernal. Una llama blanca y sibilante brotó, proyectando un cono de luz cruda e implacable que ahuyentó las sombras más densas. Gregson tomó otra, imitándolo, y con un gesto ordenó a un par de sus hombres hacer lo mismo. «Necesitaremos toda la luz posible», murmuró Holmes, más para sí mismo que para nosotros. Subimos las escaleras gastadas, nuestros pasos resonando lúgubremente en el silencio antinatural del edificio.
Al llegar al rellano del tercer piso, ante la puerta del apartamento que había sido teatro de tantos engaños, la escena que se nos presentó fue, por decir poco, desoladora. Tendidos en lechos improvisados, algunas mantas y cojines apresuradamente recuperados y extendidos directamente sobre el suelo frío, yacían Lady Eleanor Vance, la viuda del industrial, la señora Pemberton y el noble barbudo Sir Geoffrey. Dormían, pero era un sueño pesado, antinatural, claramente inducido por sustancias poderosas. Sus cuerpos estaban sacudidos por espasmos leves pero frecuentes, sus miembros se contraían en movimientos inconscientes, y sus rostros, incluso en la penumbra del rellano iluminado solo por la luz que filtraba del hueco de la escalera, mostraban expresiones ligeramente deformadas, máscaras grotescas de una pesadilla de la que no podían despertar. Profundamente narcotizados, comentó Holmes en voz baja, observándolos con una mezcla de análisis frío, y me pareció un toque de piedad humana. Tomará horas, quizás un día entero, antes de que los efectos del estramonio se desvanezcan completamente de sus sistemas. Y las consecuencias psicológicas, temo, pueden persistir mucho más tiempo. Hizo señas a un oficial para que permaneciera de guardia, con instrucciones de llamar inmediatamente a un médico una vez que hubiéramos asegurado el interior. Gregson, con una patada decidida que no traicionaba delicadeza alguna, abrió de par en par la puerta del apartamento. «Enciendan esas linternas», ordenó a sus hombres que nos seguían. «Quiero ver cada rincón de esta maldita guarida de serpientes». Entramos. El atrio, que la noche anterior, en la penumbra estudiada y en el pico de mi sugestionabilidad, me había parecido como un salón elegante y misterioso, ahora se revelaba, bajo la luz cruda e implacable de las linternas de acetileno, por lo que realmente era. Un ambiente sórdido, amueblado con basura barata y cachivaches teatrales, hábilmente dispuestos para simular un lujo y refinamiento que eran completamente inexistentes. Las preciosas tapicerías eran de tela barata y gastada, los muebles antiguos eran imitaciones toscas artificialmente oscurecidas, y los objetos que había admirado la noche anterior resultaron ser baratijas sin valor. Holmes, sin vacilar, con la confianza de quien sabe exactamente dónde mirar, se dirigió inmediatamente a la izquierda, hacia la pequeña puerta de servicio por la cual, la noche anterior, habíamos visto entrar y salir varias veces al mayordomo bien arreglado de bigotes engominados. Abrió la puerta y nos encontramos en una pequeña cocina estrecha, maloliente de té rancio y aromas dulzones indefinibles. Allí, sentado en un taburete tambaleante, con las manos esposadas a la espalda y bajo la vigilancia de otro oficial, estaba Roger, el asistente del profesor Fassbender. Su rostro, bajo la luz directa de la linterna de Holmes, mostraba un aire a medio camino entre lo resignado y lo descarado, como de quien, aunque atrapado en falta, se niega a mostrar remordimiento. Ignorándolo por el momento, Holmes comenzó a inspeccionar con rapidez meticulosa los armarios y estantes de la pequeña cocina. Olfateó expertamente unos 20 frascos y cajas que contenían polvos, hierbas secas e infusiones de varios tipos. Su nariz, como un sabueso infalible, finalmente lo guió hacia un panel de madera aparentemente inocente, parte de un armario de pared alto y estrecho que iba del suelo casi hasta el techo. Con un golpe seco y preciso, Holmes abrió la puerta de ese armario. Por un instante muy breve, mi amigo escudriñó el interior y vi un endurecimiento imperceptible de sus rasgos, un destello fugaz en sus ojos que no pude interpretar. Cerró la puerta con la misma rapidez con que la había abierto, como si no hubiera encontrado nada interesante, o como si quisiera posponer ese descubrimiento particular para un momento posterior. Luego, continuando su inspección a lo largo del mismo armario, golpeó con los dedos otro panel más abajo, sonrió. «Ah, aquí está». Con la punta de un cuchillito que extrajo de su bolsillo, hizo palanca en una grieta casi invisible y abrió un compartimento secreto, hábilmente oculto. Dentro había un solo frasco grande de hojalata, de esos usados para té de buena calidad. Holmes lo tomó, desenroscó la tapa con cautela y se lo ofreció al inspector Gregson después de oler brevemente el contenido. «Inspector», dijo con voz neutra, «creo que esta es la infame infusión selectísima que nos sirvieron anoche. O más bien, lo que la hacía tan especial, será evidencia fundamental durante el juicio, no tengo la menor duda». Gregson tomó el frasco, su rostro oscureciéndose. Lo olfateó a su vez, con una expresión de disgusto, luego lo cerró cuidadosamente y se lo entregó a uno de sus hombres como evidencia. «Bien, Roger», dijo, dirigiéndose al hombre esposado con una dureza que no auguraba nada bueno para su futuro. «Creo que usted y yo tendremos una larga conversación en la estación de policía».
Hizo un gesto, y el falso mayordomo, que no había proferido palabra, fue conducido sin ofrecer la menor resistencia. «Y ahora, Watson, inspector», dijo Holmes, con un aire casi vigorizado por el giro que estaban tomando los eventos, después de asegurar la justicia para el dispensador de pociones, diría que ha llegado el momento de conocer a la talentosa compañía teatral que animó las veladas espíritas. Nos dirigimos entonces hacia la puerta que conducía al salón principal, la que la noche anterior había sido habilitada como sala de comunicación. Gregson la abrió decididamente, mientras Holmes y yo lo seguíamos de cerca. Nuestras linternas proyectando haces danzantes de luz en la oscuridad que aún reinaba allí. A pesar de que las primeras luces del amanecer trataban de abrirse paso a través de las pesadas cortinas aún corridas. El impacto, incluso con la luz más cruda de nuestras linternas, fue notable. La habitación negra, con sus paredes y techo cubiertos de terciopelo oscuro para absorber todo reflejo, parecía aún más opresiva y siniestra. En el centro, alrededor de la gran mesa redonda cubierta con el mantel negro funerario, estaban sentadas, o más bien desplomadas en sus sillas, 6 figuras. Claramente habían sido sorprendidas en el sueño, o quizás aún estaban parcialmente bajo el efecto de las sustancias que habían ayudado a difundir. Ahora, bajo la luz directa de nuestras lámparas, aparecían despojadas de toda aura misteriosa o autoritaria, reducidas a un grupo de individuos de apariencia cansada, derrotada y, en algunos casos, abiertamente hostil. Reconocí inmediatamente a la mujer que se hacía llamar Lady Araminta, ahora privada de su maquillaje exagerado y sus ropas excéntricas. Sin esos artificios, Josephine Cork, como Gregson nos confirmaría después ser su verdadero nombre, aparecía simplemente como una mujer de mediana edad cuyos rasgos, quizás una vez atractivos, estaban marcados por una vida de expedientes y sospeché excesos. Junto a ella, la imponente figura de Alistair Thorne se había reducido considerablemente. Sin su larga barba postiza, que ahora yacía junto con una peluca gris, tristemente abandonada sobre la mesa como un trofeo de caza, y su túnica ceremonial. El individuo era solo un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado y la mirada vacía de quien ha visto días mejores y perdido demasiadas batallas contra sus propios demonios. Completaban el grupo un hombre anciano, de apariencia aparentemente bonachona y venerable, el tipo perfecto para personificar a un abuelo sabio o guía espiritual benevolente, pero cuya mirada ahora nos fijaba con mal disimulada acritud. Una mujer de unos 30 años, aún agradable a pesar del cansancio y el desorden, que debía haber interpretado a la esposa difunta de Holmes con tanto ardor la noche anterior. Otro hombre, aproximadamente de su misma edad, de apariencia distinguida pero gastada, como un actor de provincias más acostumbrado a los silbidos que a los aplausos. Y una viejecita vivaz y vivaracha, cuyos ojitos brillantes, ahora desprovistos de toda devoción fingida, parecían evaluar rápidamente la situación, buscando quizás una ruta de escape o una manera de negar toda participación. Era evidente que no se trataba de la verdadera señora Pemberton, a quien habíamos dejado durmiendo en el rellano, sino de otra hábil actriz de carácter. Finalmente, acurrucado en una silla y temblando como una hoja, había un muchacho de apariencia efébica y andrógina, no más de 16 o 17 años, probablemente utilizado para personificar espíritus de niños o jóvenes doncellas. Holmes se acercó a la mesa con pasos lentos, su figura alta y esbelta dominando la escena. Hizo recorrer el haz de su linterna de un rostro a otro, como un director de orquesta que inspecciona a sus músicos antes de una ejecución particularmente difícil. Una sonrisa irónica, casi cruel, curvó sus labios delgados. «Señores, señoras», comenzó, su voz cortando el silencio tenso de la habitación, «debo felicitarlos sinceramente a todos. La representación de anoche fue, a su manera, una obra maestra de arte dramático y engaño psicológico. Rara vez he presenciado tal profusión de talento actoral empleado para propósitos tan deplorables». Se dirigió directamente a la mujer de 30 años. «Usted, señorita o señora», dijo con galantería afilada, interpretó a mi afligida y difunta consorte, Lady Wayne, con un patos y una intensidad que no desentonarían en los escenarios más prestigiosos del Covent Garden. Una actuación verdaderamente memorable. La mujer se ruborizó violentamente bajo esa mirada penetrante, bajando los ojos con una mezcla de vergüenza y quizás un residuo de orgullo profesional. Holmes luego movió el haz de su linterna hacia el rostro demacrado del falso medium. «Y usted, señor Irons, o debería decir maestro Alistair Thorne. No nos hemos visto desde esa memorable temporada de Hamlet en el Lyceum Theatre, hace unos 10 años, ¿no es así? Un triunfo, si recuerdo correctamente. Un récord de representaciones consecutivas».
Luego desapareció de la escena. Rumores persistentes hablaban de deudas de juego que lo habían forzado a una huida precipitosa de su infeliz indulgencia en los fumaderos de opio de Limehouse. Veo con placer, o quizás debería decir con pesar, que ha encontrado un nuevo escenario, aunque considerablemente menos honorable, para ejercer sus innegables dotes histriónicas. Irons levantó la mirada con dificultad, sus ojos inyectados de sangre traicionando noches de insomnio y profunda postración. Los tiempos son duros para actores de cierto calibre, señor Holmes, murmuró con voz ronca. No todos podemos permitirnos el lujo de elegir nuestros papeles o de rechazar ofertas generosas. Entiendo, replicó Holmes con una frialdad que no admitía compasión. La necesidad agudiza el ingenio y a veces oscurece la conciencia. Se inclinó y recogió de la mesa, cerca de la peluca y la barba postiza, un pequeño objeto de cera pintado con cuidado. Ah, aquí está. Esto, inspector, dijo, mostrándoselo a Gregson. Creo que puede explicar la ligera, casi imperceptible, anomalía fisonómica que había notado en el rostro de nuestro maestro Thorne durante la sesión. Una nariz falsa, de excelente manufactura. Evidentemente, servía al señor Irons no solo para alterar sus rasgos y hacerse menos reconocible, sino principalmente, sospecho, para permitirle insertar filtros protectivos en su interior, o de alguna manera limitar la inhalación continua de los vapores narcóticos que saturaban el aire de esta habitación. Una precaución tan astuta como necesaria para quien debe mantener la lucidez mientras todos alrededor la pierden. Gregson sacudió la cabeza, murmurando algo sobre la increíble desfachatez e ingeniosidad de los criminales londinenses. Luego, con un gesto seco, dio órdenes a sus hombres de esposar a toda la compañía de actores. Y ahora, dijo Holmes, cuando la habitación quedó libre de esas figuras derrotadas y lamentosas, y mientras las primeras luces inciertas del amanecer comenzaban a penetrar a través de las grietas de las cortinas que los oficiales finalmente comenzaban a descorrer. Después de asegurar la justicia para los actores protagonistas, ha llegado el momento de sacar a los extras y descubrir los secretos de la escenografía. Holmes se movió con su acostumbrada agilidad felina hacia las pesadas cortinas negras que aún envolvían gran parte de la habitación. Inspector, dijo, con un tono que no admitía demoras, haga que sus hombres registren cuidadosamente cada intercapedine, cada rincón oscuro detrás de estas cortinas. Y dígales que tengan cuidado. Sospecho que nuestros efectos especiales no eran del todo automáticos y podrían reservar algunas sorpresas. Mientras los hombres de Gregson, ahora más numerosos y equipados con potentes linternas de acetileno que atravesaban toda oscuridad residual, comenzaron a inspeccionar con nerviosismo palpable el espacio entre las cortinas y las paredes, una tarea hecha más inquietante por el silencio espectral del apartamento, se oyó un súbito, casi imperceptible, susurro de tela proveniente del rincón más oscuro de la habitación, el que hasta entonces había estado menos iluminado. «Atención, algo se mueve», gritó un joven oficial, su voz quebrada por una nota de miedo auténtico, dando un salto hacia atrás. Antes de que los otros pudieran reaccionar completamente, de detrás de una amplia y particularmente espesa cortina de terciopelo negro que ocultaba un nicho profundo, emergieron, no como figuras distintas sino como sombras más densas que se destacaban de la oscuridad circundante, algunas formas oscuras e increíblemente ágiles. Estaban perfectamente camufladas con el fondo negro y solo su movimiento repentino las traicionó. Parecían duendes traviesos o criaturas nocturnas sorprendidas por la luz y se movían con rapidez y silencio sobrenaturales, tratando de escabullirse hacia la puerta del corredor como humo negro. Incluso los oficiales más experimentados, tomados por sorpresa por esas apariciones súbitas y su inquietante capacidad de camuflaje, tuvieron un momento de vacilación, un escalofrío de temor supersticioso. Yo mismo, lo confieso, sentí un escalofrío frío recorrerme la espalda. Por un instante, las historias de demonios de la señorita Aldrich, con quien habíamos hablado la mañana anterior, parecieron asumir una siniestra concreción. Pero Sherlock Holmes no perdió la compostura. «Tómenlos», tronó su voz firme y autoritaria, rompiendo el hechizo del miedo. Sacudidos por la orden, los oficiales se lanzaron en persecución. Siguió una breve y confusa refriega, en la que las pequeñas figuras se retorcían con la agilidad de monos y la astucia de animales salvajes. El joven oficial Miller, demostrando una sangre fría notable después del susto inicial, logró solo atrapar a dos de ellos, placándolos con una pericia que le valió un gesto de aprobación de un Gregson aún ligeramente pálido. Holmes, que había observado la escena con una mezcla de diversión e interés científico, se acercó al grupo de prisioneros, ahora firmemente sujetos.
Sin miedo, inspector, sin miedo, Watson, dijo con una sonrisa casi imperceptible. Ningún demonio, se lo aseguro. Solo habilidad humana llevada a un nivel extraordinario. Se inclinó sobre uno de los pequeños seres, un individuo particularmente pequeño y delgado que aún se debatía débilmente, y con un gesto rápido y decidido le quitó la capucha y la máscara de seda negra que le cubrían completamente el rostro. Debajo apareció un rostro con rasgos inequívocamente orientales, piel olivácea, y párpados y contorno de los ojos pintados de un negro intenso y opaco. Como pueden ver, explicó Holmes, mientras los otros duendes eran desenmascarados, aquí están los verdaderos artífices de las levitaciones y desapariciones más sutiles, maestros en el arte antiguo del teatro de sombras o alguna variante del mismo. Su capacidad de camuflarse en la oscuridad y moverse sin ruido es el fruto de años de entrenamiento. Imagino que su tarea, además de manipular luces y sombras, era mover silenciosamente las sillas de los participantes. Holmes se acercó a una de las pesadas sillas negras que quedaban alrededor de la mesa. Le dio un ligero empujón lateral con la punta del pie, y ésta se deslizó dócilmente sobre el suelo con un movimiento fluido y casi imperceptible. Provistas, como tuve ocasión de notar desde anoche, de pequeñas y bien lubricadas ruedas ocultas bajo su base. Una ayuda a la movilidad tan discreta como efectiva para sus propósitos. Capítulo 12. El sendero de las almas. Cuando incluso los últimos expertos del teatro de sombras fueron conducidos. Esposados y murmurando en su idioma incomprensible, un silencio casi antinatural cayó sobre la gran habitación negra, roto solo por la respiración jadeante de los oficiales y el susurro de las cortinas finalmente descorridas completamente, dejando que la luz gris e incierta del amanecer londinense comenzara a revelar la sórdida realidad de ese lugar de engaños. Bien, inspector, dijo Holmes, su voz resonando clara y precisa en ese vacío súbito. Tenemos a los actores, los extras y los técnicos de efectos especiales, y con un gesto irónico indicó la nariz falsa de Jan Irons que un oficial había recogido de la mesa, y algunos hilos negros extremadamente delgados, casi invisibles, que aún colgaban del techo en rincones estratégicos, usados sin duda para manipular pequeños objetos o velos durante las manifestaciones. Ahora, si mi lógica no me engaña, y rara vez lo hace, no nos queda más que encontrar al verdadero dramaturgo de esta comedia de horrores, al director y, me atrevería a decir, al autor principal de esta compleja y venenosa producción. Se miró alrededor en la habitación, su mirada aguda que parecía sopesar cada detalle arquitectónico, cada sombra, cada anomalía. Como le mencioné anoche, inspector, dijo, dirigiéndose a Gregson, quien lo escuchaba con una mezcla de admiración e impaciencia. Observando la fachada del edificio desde el exterior, se puede observar que la disposición de las ventanas en este tercer piso presenta singularidades que sugieren una alteración significativa y no casual de la planimetría original del apartamento. Y cuando un ambiente se remodela de manera tan radical, a menudo es para ocultar algo ilícito o comprometedor. Hizo una pausa, luego continuó con tono más directo. Mientras el doctor y yo echamos un vistazo más de cerca a los corredores y a lo que el maestro Thorne llamaba tan pomposamente las habitaciones de Swedenborg, le sugeriría, inspector, que concentre a sus hombres en la pared norte de este salón principal, la que da a la calle. Hágala examinar cuidadosamente, centímetro por centímetro. Una comparación entre el espacio interno que vemos y el que debería existir basándose en la estructura externa del edificio podría revelar alguna discrepancia interesante. Gregson, que ya había aprendido a confiar ciegamente en las intuiciones de mi amigo, por enigmáticas que pudieran parecer al principio, asintió decididamente. «Oficial Miller», gritó, dirigiéndose al joven policía que se había distinguido por su prontitud, «tome a un par de hombres y una linterna potente. Inspeccione cada centímetro de la pared norte de esta habitación, como dijo el señor Holmes. Busque cualquier cosa inusual, sonidos huecos, grietas, desalineaciones. Y repórteme inmediatamente». Mientras los oficiales se ponían a trabajar, golpeando las paredes y escudriñando cada rincón, Holmes me hizo señas de seguirlo. «Venga, Watson. Es hora de visitar el verdadero reino de los espíritus, o al menos lo que queda de él». Nos adentramos en uno de los corredores estrechos y oscuros que se ramificaban desde el salón negro. Ahora, a la luz de la potente linterna de acetileno que Holmes llevaba, pude observar mejor los detalles que en mi trance de la noche anterior se me habían escapado. Las paredes habían sido apresuradamente revestidas con una tela oscura y opaca, probablemente terciopelo de mala calidad, tensada sobre marcos de madera ligera, con la clara intención de amortiguar los sonidos y crear un efecto de aislamiento claustrofóbico.
Llegamos ante una puerta delgada, también pintada de negro funeral. Holmes la abrió con cautela, revelando uno de los 2 cubículos que había visitado la noche anterior. Era un ambiente estrecho, no más grande que un pequeño armario o camarote de barco. Las paredes que daban hacia el interior del apartamento, aquellas que en mi alucinación me habían parecido hechas de luz condensada y a través de las cuales había vislumbrado las almas danzantes, estaban en realidad constituidas por grandes láminas de vidrio esmerilado blanco, montadas sobre marcos de madera. Varias de estas láminas estaban agrietadas o incluso hechas pedazos, y fragmentos de vidrio brillaban siniestramente en el suelo oscuro. «Aquí, Watson», comentó Holmes, indicando con un gesto los vidrios rotos, la causa del alboroto que interrumpió tan abruptamente su conversación celestial con la pequeña Lucy. Yo mismo rompí inadvertidamente estos cristales, tratando de interrumpir un encantamiento forzado que comenzaba a envolverme también a mí. El sonido del cuerno de caza que había traído conmigo y que era la señal convenida con Gregson hizo el resto. Observé con una mezcla de repulsión y lucidez amarga y decepcionante ese ambiente miserable y sórdido. Era difícil, casi imposible, creer que mi mente, bajo el efecto de la droga y la sugestión, hubiera podido transformar ese estrecho cubículo en el luminoso y sereno mundo de los espíritus, donde había llorado lágrimas de alegría y dolor por una hija nunca tenida. El engaño había sido tan hábil como cruel. Con una potente fuente de luz colocada detrás de estas pantallas de vidrio esmerilado, explicó Holmes, indicando algunos portafaroles ennegrecidos fijados a la pared externa del cubículo. Y con un hábil juego de contraluz y siluetas maniobradas en la oscuridad, se puede crear la ilusión de figuras luminosas, etéreas, que aparecen y desaparecen a voluntad. Un truco tan viejo como el mundo, Watson, ya conocido por los sacerdotes egipcios y los nigromantes medievales, pero siempre increíblemente efectivo en un público sugestionable y cuyos sentidos ya han sido apropiadamente alterados. Estábamos a punto de salir de ese triste testimonio de la credulidad humana cuando oímos un grito emocionado proveniente del salón principal. «Inspector, señor Holmes, aquí creo que he encontrado algo», era la voz del joven oficial Miller. Nos apresuramos a regresar sobre nuestros pasos. Encontramos a Miller y los otros oficiales reunidos ante la pared norte, precisamente en la sección hábilmente enmascarada por la falsa chimenea de estuco oscuro y la librería postiza cargada de volúmenes de apariencia antigua pero contenido irrelevante. «¿Qué pasa, Miller?», preguntó Gregson ansiosamente. «Esta parte de la pared, señor», respondió el oficial, indicando un punto preciso cerca de la falsa chimenea. «Suena decididamente hueca». «Y mire aquí, señor Holmes», agregó, dirigiéndose a mi amigo con un respeto que rayaba en la veneración. «Hay una grieta muy delgada, casi invisible, a lo largo de la pared, parece. Parece una puerta». Holmes se acercó, sus ojos brillando con intensa satisfacción. Examinó rápidamente la estructura, su mente analítica trabajando a plena capacidad. «Excelente, oficial Miller. Una observación aguda. Llegará lejos». Luego, con la confianza de quien ya ha previsto cada movimiento, se concentró en una piedra de la falsa chimenea. A pesar de su apariencia sólida, Holmes, con una presión precisa y un ligero movimiento lateral que solo quien conociera el mecanismo habría podido intuir, la hizo hacer clic. Con un clic metálico casi imperceptible, pero que resonó muy fuerte en el silencio tenso de la habitación, toda la sección de pared, chimenea, librería y todo lo demás giró silenciosamente sobre goznes ocultos, como la puerta masiva de una bóveda, revelando una abertura oscura y estrecha que conducía a un espacio desconocido. «Antes de proceder más allá», dijo Holmes, su voz habiéndose vuelto grave y su mirada endurecida, extrajo de su bolsillo un pañuelo de lino limpio y algunos pequeños algodones. «Watson, inspector», continuó, ofreciendo a cada uno de nosotros parte del algodón y un pedazo de su pañuelo. «Por favor, cúbranse cuidadosamente la nariz y la boca. Si mis deducciones son correctas, la atmósfera dentro de este escondite podría estar saturada de vapores no exactamente salubres y ciertamente responsables de parte de las experiencias de los inquilinos de este edificio». Luego continuó, «Un adversario inteligente y desesperado comprende cuando el juego está perdido, pero la prudencia, especialmente cuando se trata de un químico experto en sustancias particulares, nunca es demasiada». Antes de entrar, Holmes, con una rara sonrisa que traicionaba diversión casi afectuosa, se dirigió a mí. «A propósito, Watson», dijo, mientras él mismo se preparaba para hacer lo mismo con cuidado meticuloso, «debo darle mis más sinceras felicitaciones por su aguda observación durante la sesión de anoche. No me pasó desapercibido en absoluto que usted notó una supuesta, y bastante bizarra, anomalía fisiognómica mía.
Evidentemente, la proximidad al mundo de los espíritus, o quizás el té del señor Roger, agudizó temporalmente sus capacidades perceptivas. Luego, con la misma rapidez con que había hablado, insertó con precisión pequeños y casi invisibles filtros de algodón en sus propias fosas nasales, esos mismos que en mi visión nublada por la droga había confundido con un hinchazón antinatural de su nariz. Había reconocido prontamente el olor característico de ciertas preparaciones vegetales y me había protegido oportunamente para mantener mi lucidez, una ventaja que resultó, como a menudo sucede, decisiva. Capítulo 13. La sala de control. Un olor dulzón y punzante, una mezcla indefinible de hierbas aromáticas, sustancias químicas y algo vagamente orgánico en descomposición. Nos golpeó como una bofetada tan pronto como Holmes, con las fosas nasales ahora protegidas, empujó cautelosamente la puerta secreta, que se abrió completamente con un ligero chirrido. Era un efluvio tan intenso y nauseabundo que me obligó a presionar con más fuerza el pañuelo contra mi nariz y boca, y vi incluso al inspector Gregson hacer una mueca de disgusto y retroceder imperceptiblemente. Solo Holmes parecía inmune, o quizás su concentración era tal que lo hacía insensible a tales detalles sensoriales. «Watson, inspector, síganme, si son tan amables», dijo, su voz ligeramente amortiguada por la tela pero firme como siempre. «Y mantengan las linternas bien altas, no sabemos qué o quién nos espera». Con su figura alta y esbelta recortándose contra la oscuridad, Holmes fue el primero en cruzar el umbral, su linterna de acetileno proyectando un cono de luz blanca e implacable hacia lo desconocido. Lo seguí de cerca, con Gregson pisándome los talones, ambos con las linternas alzadas, listos para iluminar cada rincón de lo que prometía ser el verdadero corazón de la operación. La sala de control, desde donde el diabólico titiritero había movido los hilos de su cínica comedia. Nos encontramos en una habitación de dimensiones razonables, pero que parecía estrecha y sofocante debido a las altas estanterías que cubrían 3 de las 4 paredes, del suelo casi hasta el techo. Estaban abarrotadas en un desorden que a un ojo inexperto podría parecer caótico, pero que traicionaba su propia lógica interna, de una miríada de frascos de vidrio de toda forma y tamaño. Ampollas panzudas, retortas de cristal y vasijas de porcelana etiquetadas con escritura menuda e indescifrable, algunas en latín, otras con símbolos que parecían pertenecer a algún grimorio alquímico olvidado. Contenían hierbas secas de todo color y consistencia, polvos que iban del blanco tiza al negro carbón, del verde brillante al rojo sangre y líquidos misteriosos, algunos claros e incoloros, otros densos y opalescentes, que parecían temblar con vida propia. La cuarta pared, la que según los cálculos de Holmes debería dar al exterior y presentar una ventana, había efectivamente una abertura, pero había sido cuidadosa y pesadamente oscurecida con paneles de madera negra y espesas cortinas de terciopelo, no dejando filtrar el menor rayo de la luz del día que ya iluminaba el resto del apartamento. Frente a esta ventana sellada, en un pequeño estante improvisado con tablones toscos, varias plantas de aspecto exótico y decididamente no ornamental crecían débilmente. Sus hojas de un verde oscuro o jaspeadas con manchas inquietantes, iluminadas por la luz amarillenta y constante de una potente lámpara de petróleo equipada con un reflector cóncavo, que concentraba sus rayos como un sol artificial y maligno. En el centro de la habitación, una robusta mesa de trabajo, manchada por quemaduras y residuos de sustancias incrustadas, estaba abarrotada de una impresionante batería de instrumentos. Reconocí tubos de ensayo y matraces de todo tamaño, alambiques de vidrio soplado de formas retorcidas, morteros de porcelana y piedra dura con sus respectivos majaderos, balanzas de precisión protegidas por cajas de vidrio, y una miríada de otros utensilios que pertenecían claramente al armamentario de un químico experto o farmacólogo dedicado a experimentos no convencionales. Todo, aunque dispuesto con orden meticuloso y casi maníaco, emanaba un aura de actividad febril, clandestina, y no pude evitar pensarlo, profundamente siniestra. Y allí, en un rincón de la habitación, cerca de la mesa de trabajo pero ligeramente apartado, como si hubiera sido sorprendido por un ruido repentino y hubiera tratado instintivamente de hacerse menos visible, estaba un hombre. Estaba inmóvil, casi petrificado, erguido contra una de las estanterías, la espalda presionada contra los frascos, como si estuviera tratando de fundirse con ellos, conteniendo visiblemente la respiración. Era alto e increíblemente delgado, su figura desgarbada envuelta en una larga bata de cámara de tela oscura y gastada,
raída en los codos y manchada con salpicaduras de sustancias químicas de todo color. El color de su piel, en los pocos fragmentos visibles, era de una palidez cerúlea, casi cadavérica, que contrastaba impresionantemente con el enrojecimiento inflamado y acuoso de los ojos, enormemente agrandados por gruesas gafas con montura de acero. Un pesado pañuelo, o quizás una mascarilla quirúrgica improvisada y ennegrecida por el uso, le cubría herméticamente la nariz y la boca, atado firmemente detrás de la nuca con cordones. Cuando la luz combinada de nuestras 3 linternas lo invistió completamente, arrancándolo de la sombra protectora en la que se había refugiado, el hombre tuvo un sobresalto casi imperceptible. Sus ojos, detrás de las lentes gruesas, se abrieron por un instante, traicionando una chispa de sorpresa y miedo agudo, animal, antes de bajar con un aire de resignación completa y definitiva, como la de un condenado que oye acercarse los pasos del verdugo. Ninguno de nosotros habló durante un largo momento. El silencio en la sala de control estaba roto solo por nuestra respiración jadeante, ligeramente filtrada por los pañuelos, y el lejano murmullo amortiguado de la vida que despertaba en las calles de Londres. Era claro que habíamos encontrado al director, el químico arcano que desde entre bastidores había tejido la trama de ese diabólico e ingenioso fraude. Fue Sherlock Holmes, como siempre, quien rompió la tensión. Su voz, aunque ligeramente amortiguada por la tela del pañuelo que le cubría parcialmente el rostro, afilada y precisa como un bisturí. Holmes observó al hombre con esa penetrante intensidad analítica suya, el haz de la linterna moviéndose metódicamente de su rostro a sus manos, de la bata manchada a los instrumentos sobre la mesa. Interesante, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Las manchas en la bata presentan esa coloración verde parduzca característica típica de los extractos de solanáceas. Los dedos de la mano derecha muestran callos por escritura extensiva, pero también quemaduras químicas recientes en el pulgar y el índice, la marca de quien maneja personalmente reactivos hirviendo. Las gafas, de fabricación americana a juzgar por la montura, han sido reparadas al menos 3 veces con alambre de cobre, el hábito de quien está acostumbrado a la autosuficiencia de los laboratorios universitarios provinciales. Se acercó un paso, estudiando algunas notas esparcidas sobre la mesa. La caligrafía es inconfundible, esa misma elegante inclinación hacia la derecha, esa forma peculiar de la G minúscula que recuerdo bien. Y luego está esto, indicó una pila de sobres abiertos en un estante, correspondencia de la Virginia Botanical Society, dirigida al profesor D. Fassbender. Agregue a eso la edad aparente, la corpulencia, y especialmente esa rara combinación de competencia botánica y química evidenciada por este laboratorio. Se detuvo, fijando al hombre con una mirada que no admitía desmentidos. Nunca nos hemos conocido en persona, pero su escritura y sus teorías me son bien conocidas por nuestra correspondencia de hace años. Fue entonces cuando pronunció el nombre. Profesor Douglas Fassbender, si mi memoria y mis informaciones no yerran, comenzó, moviendo lentamente el haz de su linterna para iluminar el rostro ceniciento del hombre. Anteriormente estimado, aunque controvertido, miembro de la Royal Horticultural Society, de la cual fue expulsado, si no recuerdo mal, hace un par de años, por ciertas teorías suyas un poco demasiado heterodoxas y por experimentos no autorizados en algunas especies vegetales con propiedades singulares. Conocido en los círculos científicos más restringidos por sus estudios pioneros, aunque nunca publicados oficialmente, sobre los alcaloides presentes en algunos hongos alucinógenos raros de México y sus profundas influencias en la psique humana. El hombre, al oír su nombre y la descripción precisa, casi insolente, de su pasado académico, tuvo otro ligero sobresalto, como si hubiera sido golpeado por una descarga eléctrica. Levantó lentamente la mirada, y sus ojos inflamados, enormemente agrandados por las lentes gruesas, se fijaron en Holmes con una mezcla de estupor y resignación sombría. Sintió una sola vez un movimiento seco y casi imperceptible de la cabeza. Era una confesión muda. Holmes, sin esperar una respuesta verbal que evidentemente no llegaría fácilmente, se movió decididamente hacia la pared externa de la habitación, aquella en la que se abría la ventana cuidadosamente oscurecida. Con un gesto enérgico, arrancó los pesados paneles de madera negra y las cortinas de terciopelo que las sellaban, dejando que la luz gris y fría del amanecer londinense finalmente inundara el laboratorio clandestino. Una ráfaga de aire fresco, cargada del olor húmedo de la ciudad que despertaba, entró a purificar, al menos parcialmente, la atmósfera mefítica de la habitación, densa de los efluvios dulzones y punzantes de las preparaciones químicas. Ahora pueden aligerar sus protecciones, Watson, inspector, dijo Holmes, quitándose con un gesto de alivio los algodones de la nariz.
El grueso del peligro volátil debería estar disipado o al menos suficientemente diluido. Pero aconsejo de todos modos no respirar demasiado profundamente cerca de ciertos contenedores. Obedecimos con gratitud, respirando con una mezcla de alivio y aprensión residual el aire menos viciado, aunque el olor característico del laboratorio persistía, casi impregnado en las paredes mismas. Holmes se dirigió nuevamente al profesor, que permanecía inmóvil y silencioso en su taburete, la mirada ahora fija en el suelo polvoriento, como si buscara allí una respuesta o una vía de escape que sabía no existía. Pensar, profesor, continuó Holmes, con un tono difícil de definir, había un rastro de reproche, pero también, me pareció, un matiz de esa curiosidad fría, casi académica que sentía ante una mente criminal particularmente ingeniosa. Que también hemos intercambiado una breve pero interesante correspondencia hace ya varios años. Usted aún se encontraba en las Américas, estimado profesor de botánica en una universidad de Virginia, si no yerro, y yo estaba preparando mi pequeña monografía, que quizás recuerde, sobre los diferentes tipos de tabaco y las características distintivas de sus cenizas. Aún recuerdo con placer sus observaciones agudas y precisas sobre ciertas variedades de nicotiana rústica utilizadas por las tribus indígenas de América del Sur. Hizo una pausa, su mirada volviéndose más penetrante, casi como si quisiera sondear el alma atormentada del hombre que tenía enfrente. Y qué curioso y al mismo tiempo trágico es el destino, no encuentra, profesor, que precisamente usted, con su profundo y reconocido conocimiento botánico, haya sido con toda probabilidad quien, con sus estudios iniciales y sus publicaciones académicas, contribuyó significativamente a agregar, o al menos expandir con abundancia de detalles, el tratamiento dedicado a la datura Stramonium en los principales y más autorizados manuales de botánica y horticultura europeos. Diciendo estas últimas palabras, con un timing teatral que nunca dejaba de surtir su efecto, Sherlock Holmes extrajo del bolsillo interior de su chaqueta el pequeño volumen encuadernado en cuero oscuro que había notado anteriormente en Baker Street. Lo abrió con cuidado, hojeando rápidamente las páginas hasta encontrarla marcada por una delgada cinta de seda roja que servía como marcador. El profesor, ante esa vista, pareció encogerse aún más en su taburete, la cabeza gacha, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Aquí está, anunció Holmes, su voz tomando un tono casi didáctico, como de conferenciante que ilustra un descubrimiento a su audiencia. Comenzó a leer del volumen, que reconocí como una copia preliminar, quizás una prueba de imprenta reservada, del Compendium of Toxic and Medicinal Plants, que sabía estaba en preparación en la Royal Horticultural Society, una obra a la que Holmes mismo había contribuido discretamente con algunas de sus observaciones. El estramonio común, científicamente conocido como Datura stramonium, leyó Holmes con voz clara y articulada, es una planta herbácea anual vigorosa, perteneciente a la familia de las solanáceas, la misma de la belladona y el tabaco, caracterizada por un olor desagradable y penetrante cuando las hojas son contundidas. Holmes levantó por un instante la mirada del libro, fijando a Fassbender intensamente. Un olor que, aunque enmascarado por inciensos y perfumes en el apartamento de arriba, no escapó completamente a mi olfato entrenado. Reanudó la lectura. Su fruto es una cápsula distintiva, ovoidal, erecta, grande aproximadamente como una nuez común y densamente cubierta de espinas agudas y punzantes, lo que le ha valido nombres populares como nuez espinosa, castaña del diablo o, en las colonias americanas, manzana espinosa o hierba de Jamestone, dentro de esta cápsula coriácea, que a la madurez se abre longitudinalmente en 4 válvulas. Se encuentran numerosísimas semillas pequeñas, negras o parduzcas, de forma característica reniforme, de unos 3 milímetros de largo. Holmes volvió a levantar los ojos, y esta vez su mirada se posó en un pequeño e inquietante fruto espinoso similar al que yo mismo había notado la mañana anterior en Fleet Street, que ahora yacía sobre la mesa de trabajo de Fassbender, junto a un racimo de frutos idénticos, evidentemente recién recogidos de una de las plantas en cultivo cerca de la ventana oscurecida. Holmes lo indicó con un gesto de la cabeza. Un fruto como este, profesor, inconfundible no encuentra. Volvió a su libro. Apelativos comunes como hierba del diablo, hierba de las brujas o trompeta de los ángeles, este último refiriéndose a la forma de sus flores blancas o violáceas, derivan de sus notorias y potentísimas propiedades narcóticas, sedantes y, sobre todo, capaces de inducir vívidas y a menudo aterradoras alucinaciones.
Tales efectos, debidos a una compleja mezcla de alcaloides presentes en todas las partes de la planta, pero particularmente concentrados en las semillas y las flores, han sido explotados desde tiempo inmemorial, tanto con propósito terapéutico por herbolarios y médicos de la antigüedad para aliviar dolores y espasmos, como, y con mayor frecuencia, en contextos rituales y mágico-espirituales por chamanes, curanderos y sacerdotes de muchas tribus indígenas del continente norteamericano y de otras culturas, para inducir visiones proféticas, estados alterados de conciencia y supuestas comunicaciones con el mundo de los espíritus. Holmes suspendió la lectura por un momento, dejando que esas palabras, tan pertinentes a nuestra investigación, se asentaran en el aire pesado del laboratorio. Vi al inspector Gregson sacudir lentamente la cabeza, una expresión de creciente desconcierto y disgusto en su rostro. La misma Royal Horticultural Society, consciente de los peligros intrínsecos de esta especie, ha aconsejado desde hace tiempo a jardineros y propietarios terratenientes preocupados por su presencia extirpar la planta con cuidado o hacerla remover por personal experto, teniendo siempre cuidado de manejarla usando guantes protectivos robustos, dada la toxicidad incluso por simple contacto con las hojas o frutos contundidos. Holmes levantó la mirada, y sus ojos grises, fríos como el acero, se apuntaron implacablemente hacia Fassbender. Ciertamente, las semillas pueden viajar y permanecer durmientes, profesor. Pero la presencia de estas florecientes plantas de Datura stramonium en cultivo activo aquí, bajo la luz artificial de su lámpara, y con un gesto amplio indicó las macetas alineadas cerca de la ventana oscurecida, y su bien conocida, aunque controvertida, pericia botánica y farmacológica, sugieren de manera inequívoca un cultivo intencional, científico y dirigido, más que un descubrimiento fortuito y casual de una planta infestante. El erizo que el Dr. Watson encontró tan agudamente ayer por la mañana en Fleet Street, y aquí Holmes extrajo de su bolsa de evidencias el pequeño fruto espinoso, sosteniéndolo cautelosamente a través del pañuelo de lino, no es sino la confirmación desafortunada para usted de su familiaridad y su uso deliberado y continuado de esta planta potente y peligrosísima para sus nefastos experimentos sobre la credulidad humana. Holmes cerró el libro con un golpe seco, cuyo sonido resonó siniestramente en el pequeño laboratorio. El profesor Douglas Fassbender, ante esa demostración lógica y científica incontrovertible, ante esa cadena de deducciones precisas e implacables que lo clavaban sin escape a sus responsabilidades, no pudo resistir más. Todo rastro residual de compostura, todo intento de enmascarar su culpa detrás de un velo de resignación, se desvaneció. Su cuerpo desgarbado fue sacudido por un temblor violento, incontrolable. Bajó aún más la cabeza, ocultando el rostro entre sus manos escuálidas y manchadas de sustancias químicas, y finalmente estalló en un llanto contenido y ronco, hecho de sollozos secos y lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas cenicientas, un llanto que hablaba de vergüenza, derrota y quizás un dolor demasiado tiempo reprimido. Fue en ese momento que, casi por un reflejo condicionado de mi profesión médica, sentí la necesidad de hacer una aclaración, quizás para mitigar la dureza de la condena que sentía cerniéndose sobre ese hombre destruido, o quizás simplemente para restablecer un fragmento de objetividad científica en esa situación tan cargada de emotividad. Pero Holmes, intervine, mi voz sonando extraña incluso a mis oídos después del largo silencio. Si mi memoria no me engaña, y a pesar de su innegable toxicidad, el extracto de estramonio, o mejor dicho, preparados derivados de la datura, no son sustancias que nosotros los médicos, aunque con extrema cautela y en dosis mínimas, a veces prescribimos. Recuerdo haber leído sobre su uso, en el pasado, para aliviar espasmos bronquiales en el asma, o como sedante suave en ciertos casos de agotamiento nervioso o en algunas formas particularmente agudas de histeria. No es de por sí una sustancia intrínseca y únicamente criminal si se usa con pericia y discernimiento. Holmes se volvió lentamente hacia mí, una ceja ligeramente arqueada, una expresión que conocía bien y que a menudo preludiaba una de sus aclaraciones afiladas pero eruditas. Mi querido Watson, comenzó, y en su tono había esa mezcla particular de condescendencia afectuosa y lógica implacable que lo caracterizaba. Es muy cierto lo que afirma. Muchas de las sustancias más poderosas que la naturaleza nos ofrece poseen esta dualidad, esta ambivalencia intrínseca. Pueden ser remedio o veneno, salvación o condenación. Hizo una pausa, su mirada posándose nuevamente en la figura abatida de Fassbender. Pero permítame recordarle a este respecto las palabras inmortales de Paracelso. Escribió con sabiduría profética: omnia venenum sunt, nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum non fit,
Todo es veneno y nada existe sin veneno, solo la dosis hace que el veneno no surta efecto. Una leve sonrisa amarga curvó los labios de Holmes. Una máxima que diría calza perfectamente ante quien, quizás en sus más íntimas y distorsionadas convicciones, se considera no un simple químico, sino uno de los últimos verdaderos alquimistas. Luego, con un tono que mezclaba una admiración fría, casi quirúrgica, por el ingenio criminal con una profunda e implacable reprobación moral, Holmes se dirigió nuevamente al profesor sollozante, que había levantado por un instante su rostro surcado de lágrimas, casi picado por esas palabras. «Querido profesor», continuó Holmes, «siempre he considerado la suya una mente verdaderamente brillante, capaz de intuiciones no comunes y de una comprensión profunda en el campo de la botánica y la farmacología, como demuestran sus primeros trabajos prometedores. Pero debo confesar que nunca me habría esperado que su innegable ingenio pudiera llegar a tales alturas tan enrarecidas, tan elaboradas de manipulación cínica. Organizar una compañía de actores de cierto talento, aunque quizás decadentes o desesperadamente en busca de trabajo. Y orquestar todo un mecanismo complejo que se basa en escritos supuestamente científicos y místicos, citando de memoria a Madame Blavatsky y al visionario Swedenborg, con el único propósito de conferir un aura de respetabilidad y profundidad doctrinal a un fraude vulgar. Es verdaderamente una obra notable desde el punto de vista intelectual, por más moralmente abyecta. Holmes hizo una pausa, dejando que sus palabras, precisas y cortantes, surtieran su efecto completo en el hombre destruido. Incluso la misma precisión meticulosa con que se gestionaban los movimientos de los huéspedes del salón de las sesiones a las llamadas habitaciones de Swedenborg, esas desapariciones y apariciones estudiadas al segundo. Ese ballet de sillas con ruedas y sombras chinescas debe haber requerido horas, días, si no meses, de entrenamiento meticuloso, ensayos incesantes, coordinación casi militar. Mi amigo miró alrededor del laboratorio, su mirada que parecía catalogar cada ampolla individual, cada instrumento. Ciertamente, incluso la reestructuración completa de ese amplio apartamento en el piso superior, con sus paredes delgadas diseñadas para dejar filtrar sonidos y olores, sus pasajes ocultos y sus habitaciones secretas habilitadas como teatros de ilusiones, debe haberle costado varios cientos, si no miles, de soberanos. Una inversión considerable, no hay que negarlo. Un destello de sarcasmo brilló en los ojos de Holmes. Ciertamente, su innegable talento en farmacología y su pericia botánica deben haberle quitado bastantes preocupaciones y gastos respecto al abastecimiento de materias primas. Usar la misma planta infestante, la Datura stramonium, que como sabe mejor que nadie, ya se puede encontrar comúnmente incluso en terrenos no cultivados y en los márgenes de las calles aquí en Londres, o que usted mismo ha cultivado tan diligente y científicamente en estas macetas. E indicó con un gesto despectivo las plantas bajo la lámpara, tanto en dosis cuidadosamente calibradas y casi imperceptibles, como soporífico suave y poderoso agente sugestivo para administrar en el té ofrecido en la antecámara, como en dosis considerablemente más corpulentas y peligrosas, para difundir como vapores en el aire de la habitación negra, o hacer asumir directamente a los sujetos más receptivos antes del ingreso a las habitaciones blancas para inducir alucinaciones profundas y personalizadas. Pues bien, todo esto ciertamente le simplificó la vida y el presupuesto, evitando los riesgos y costos conectados con procurarse sustancias ilícitas o más difícilmente obtenibles en el mercado clandestino. Fassbender, que había dejado de sollozar, levantó por un momento su rostro surcado de lágrimas y marcado por una profunda fatiga, una mirada de muda y desolada derrota en sus ojos agrandados por las lentes. Sin embargo, profesor, continuó Holmes, y su tono se volvió extrañamente más suave, casi desprovisto de acusación, como si hablara más a un colega extraviado que a un criminal empedernido. De hombre de ciencia a hombre que una vez recorrió los senderos de la ciencia, o de caballero que sé que usted, en un pasado quizás no demasiado remoto, ciertamente fue. Le ruego responda con sinceridad esta última pregunta mía. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? No lo veo, a pesar de la evidencia de los hechos, como un vulgar estafador interesado únicamente en la ganancia sórdida, aunque eso fue ciertamente un motor no secundario de la empresa. Hay algo más, ¿verdad? Hay un origen más profundo, más personal de esta deriva suya. Mi impresión es que usted es más un científico que ha perdido el rumbo, quizás impulsado por una ambición frustrada, por un dolor insoportable o por una obsesión que ha devorado su integridad. ¿Qué lo impulsó, profesor Fassbender, a montar tal farsa compleja y tan profundamente cruel? Hubo un largo y pesado silencio.
Fassbender respiró temblorosamente, los sollozos que se habían calmado, dejando lugar a una especie de resignación exhausta. Luego, con voz quebrada, apenas un susurro, comenzó a hablar. Fin de la segunda parte. Han escuchado la segunda parte del caso del erizo de marzo, un relato inédito de Sherlock Holmes, una narración de Pseudobiblia. Esperamos que hayan disfrutado este viaje. La tercera y última parte estará disponible en este canal el próximo viernes a las 21 horas. Recuerden dar me gusta al video y suscribirse para un nuevo audiolibro cada viernes y explorar nuestras listas de reproducción para otros géneros. Gracias por escuchar. Esta obra es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares y eventos son productos de la imaginación del autor o usados de manera ficticia. Cualquier referencia a personas, eventos o lugares reales, existentes o que hayan existido, es puramente casual.